Mi primer encuentro con Miguel no fue como en las películas románticas. No hubo miradas que se cruzaron a través de una habitación llena de gente, ni café derramado accidentalmente sobre libros de texto. Fue en la biblioteca de la universidad, sí, pero de una manera mucho más mundana y mirando hacia atrás, perfectamente representativa de quienes éramos. Yo estaba sentada en mi rincón habitual, rodeada de libros de psicología del trauma, cuando escuché a alguien murmurar frustrado en el pasillo contiguo. Me asomé entre los estantes y vi a un joven alto, de cabello oscuro y desordenado, intentando alcanzar un libro en el estante superior mientras balanceaba precariamente una pila de textos legales en su otra mano. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por tomar la iniciativa. En aquella época, todavía era cautelosa con los extraños, especialmente con los hombres. Se giró, y lo primero que noté fueron sus ojos, marrones, cálidos, con pequeñas arrugas en las esquinas que sugerían que sonreía mucho. «Por favor», respondió, «a menos que tengas una escalera escondida en alguna parte». Resultó que yo también necesitaba una escalera, pero entre los dos, y después de algunos intentos cómicamente fallidos, logramos recuperar el esquivo libro de jurisprudencia que buscaba. Nos presentamos mientras reorganizábamos los libros que habíamos desordenado en el proceso. «Miguel Santos», dijo, extendiendo su mano. Estudiante de Derecho y aparentemente incapaz de alcanzar libros sin causar un pequeño caos. «Lucía Oliveira», respondí, dudando un momento antes de estrechar su mano. «Psicología». «¿Trauma y recuperación?», preguntó, notando los títulos de mis libros. No había juicio en su voz, solo genuina curiosidad. «Ah, es mi área de interés», respondí cautelosamente. Siempre era un momento delicado, decidir cuánto revelar. «El mío es derecho humanitario», dijo. «Supongo que, de alguna manera, ambos queremos ayudar a sanar heridas, solo que desde diferentes ángulos». Esa fue nuestra primera conversación real, sentados en una mesa de la biblioteca, rodeados de nuestros respectivos libros. Miguel tenía una manera de hablar sobre justicia que me intrigaba. No era la típica retórica legal seca que esperaba de un estudiante de derecho. Hablaba sobre sanar sistemas rotos, sobre dar voz a quienes habían sido silenciados. Durante las siguientes semanas, comenzamos a encontrarnos, casualmente, en la biblioteca. Él aparecía cerca de mi rincón habitual, yo lo buscaba en las secciones de derecho. Establecimos una rutina no declarada de estudiar juntos, compartiendo fragmentos de nuestras lecturas que pensábamos que el otro encontraría interesantes. Un día, mientras discutíamos sobre un caso que involucraba a una sobreviviente de violencia doméstica, Miguel compartió algo que cambiaría nuestra dinámica. «Mi madre pasó por algo similar», dijo en voz baja. «Yo tenía 10 años. Ver cómo el sistema legal la falló, bueno, es por eso que estoy aquí». Fue la primera vez que vi vulnerabilidad en él, y me conmovió profundamente. Esa tarde le conté partes de mi propia historia, no todo, pero lo suficiente para que entendiera por qué el trauma y la recuperación eran más que solo temas académicos para mí. Nuestra relación creció orgánicamente desde ahí. Miguel tenía una manera de respetar mis límites sin hacerme sentir frágil. Cuando me tensaba ante ciertos tipos de contacto físico, lo notaba y se ajustaba sin hacer preguntas. Cuando tenía días malos, simplemente estaba ahí, ofreciendo su presencia silenciosa y reconfortante. Nuestras primeras citas fueron simples: café después de clases, caminatas por el campus, tardes estudiando que se convertían en conversaciones profundas sobre nuestros sueños y miedos. Miguel me hacía reír, algo que había olvidado cómo hacer durante mucho tiempo. Tenía esta manera de ver el mundo con optimismo sin ser ingenuo, de creer en la justicia sin ser ciego a las imperfecciones del sistema. El primer beso llegó naturalmente, una tarde lluviosa, bajo el refugio de un árbol en el jardín de la universidad. No hubo presión, no hubo prisa. Fue suave,
preguntando sin palabras, esperando mi respuesta. Recuerdo haber pensado que así debería ser siempre el amor. Paciente, respetuoso, atento. Con el tiempo, comenzamos a integrar nuestras vidas más allá de la universidad. Miguel conoció a mi madre, quien inicialmente estaba preocupada. Sus instintos protectores estaban en máxima alerta desde que supo la verdad sobre el padre Celso. Pero Miguel la ganó con su sinceridad y su genuino interés en entender nuestra historia familiar. Yo conocí a su familia también. Su madre, una mujer fuerte que había reconstruido su vida después de dejar una relación abusiva. Su hermana menor, Sara, que estudiaba arte y decoraba su habitación con carteles de protesta. Su padre ausente, presente solo en las sombras de algunas conversaciones incómodas. Nuestra relación se profundizó durante nuestro último año de universidad. Compartíamos sueños sobre crear cambios significativos en el mundo. Yo hablaba sobre abrir un centro de terapia para sobrevivientes de trauma. Él sobre reformar el sistema legal para proteger mejor a los vulnerables. Comenzamos a ver cómo nuestras vocaciones diferentes podían complementarse. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Los primeros desafíos reales llegaron cuando comenzamos nuestras carreras profesionales. El trabajo de Miguel en un bufete de abogados especializado en derechos humanos lo mantenía ocupado muchas horas, mientras yo hacía mi residencia en una clínica de salud mental. Los momentos juntos se volvieron más escasos, pero intentábamos hacer que cada uno contara. Fue durante este periodo que comenzamos a hablar sobre vivir juntos. La decisión no fue fácil para mí. La idea de compartir espacio íntimo con alguien, incluso alguien en quien confiaba tanto como Miguel, despertaba viejos miedos. Pero él nunca presionó, siempre dejando claro que avanzaríamos a mi ritmo. Encontramos un pequeño apartamento cerca de ambos trabajos. Miguel me dejó tomar la iniciativa en la decoración, entendiendo mi necesidad de crear un espacio que se sintiera seguro. Pintamos las paredes juntos un fin de semana, terminando más pintados nosotros que las paredes, riendo como niños. La convivencia nos mostró nuevos aspectos el uno del otro. Descubrí que Miguel era sorprendentemente ordenado para alguien que siempre parecía tan casual, que hablaba dormido sobre casos legales, que tenía una colección secreta de cómics guardada en cajas. Él descubrió mi ritual matutino de yoga, mi incapacidad para cocinar sin crear un caos en la cocina, mi hábito de dejar libros a medio leer por todo el apartamento. Pero también descubrimos cosas más profundas. Aprendimos a navegar nuestros momentos oscuros, mis ocasionales ataques de pánico, sus periodos de intensa frustración cuando perdía casos importantes. Desarrollamos un lenguaje silencioso de apoyo, una taza de té dejada junto al escritorio, un masaje en los hombros, un abrazo largo sin necesidad de palabras. Nuestras carreras comenzaron a despegar. Yo obtuve una posición en un centro de trauma reconocido, mientras Miguel ganaba reputación por tomar casos pro bono para sobrevivientes de abuso. Comenzamos a colaborar profesionalmente, creando talleres que combinaban apoyo psicológico con asesoría legal para sobrevivientes. Fue durante uno de estos talleres que conocimos a Elena. Era una abogada brillante que trabajaba en el mismo bufete que Miguel, especializada también en casos de derechos humanos. Al principio, su presencia en nuestras vidas parecía perfectamente natural. Una colega compartiendo nuestras pasiones, aportando nuevas perspectivas a nuestro trabajo. Elena era todo lo que yo no era. Extrovertida, segura de sí misma, sin cicatrices visibles. Tenía una risa contagiosa y una manera de hacer que todos a su alrededor se sintieran especiales. Incluso yo me encontré disfrutando de su compañía, apreciando su perspectiva única en nuestros proyectos. Los tres comenzamos a pasar más tiempo juntos. Almuerzos de trabajo se convertían en cenas prolongadas. Discusiones sobre casos se transformaban en conversaciones personales.
Elena tenía una manera de hacer que las personas se abrieran, de crear intimidad con una facilidad que yo nunca había logrado. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, los mensajes de texto a todas horas, las reuniones de trabajo que se extendían hasta tarde en la noche. Pero yo estaba tan enfocada en nuestros proyectos, tan segura de lo que Miguel y yo teníamos, que elegí no verlas. La verdad llegó como suelen llegar las verdades dolorosas, de la manera más inesperada y en el momento menos oportuno. Fue durante la celebración del primer aniversario de nuestro programa de apoyo legal psicológico. Había salido temprano del evento para buscar más vino y al regresar, los vi en el pasillo vacío de la oficina, Miguel y Elena, en un abrazo que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. El mundo se detuvo por un momento. Sentí que volvía a ser aquella niña vulnerable, traicionada por alguien en quien confiaba completamente. Pero esta vez era diferente. El dolor era igual de intenso, pero yo ya no era la misma persona que había aprendido a callar y esconderse. Me quedé ahí, sosteniendo las botellas de vino, hasta que notaron mi presencia. Vi el horror en sus rostros, el momento exacto en que se dieron cuenta de que su secreto había sido descubierto. Elena se alejó de Miguel como si se hubiera quemado, mientras él daba un paso hacia mí, su boca abriéndose para decir algo que yo no estaba lista para escuchar. Di media vuelta y salí del edificio, ignorando sus llamados. Conduje hasta casa en piloto automático, mi mente reproduciendo cada momento de los últimos meses, reinterpretando cada interacción a la luz de esta nueva verdad. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo? ¿Cuántas veces me habían mentido mirándome a los ojos? Esa noche, sentada sola en nuestro apartamento, enfrenté una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. ¿Huía del dolor, como había aprendido a hacer de niña? ¿O me quedaba y enfrentaba esta nueva herida con la fuerza que había ganado a lo largo de los años? Miguel llegó tarde esa noche. Lo escuché entrar cautelosamente, como si temiera encontrarme empacando mis cosas o en medio de una crisis. En cambio, me encontró sentada en la sala, calma pero decidida. «Saus, necesito que me digas todo», dije cuando entró. «No más mentiras, no más secretos. Si queda algo de respeto entre nosotros, me debes la verdad completa». Y así comenzó una de las conversaciones más difíciles de nuestras vidas. Miguel habló durante horas, su voz quebrándose mientras confesaba una aventura que había comenzado como una atracción inocente y se había convertido en algo que ni él mismo entendía completamente. Habló sobre sentirse abrumado por nuestro trabajo con sobrevivientes, sobre la culpa que sentía por no poder arreglar todo mi dolor pasado, sobre cómo Elena representaba un escape de la intensidad emocional de nuestra vida juntos. Lo escuché sin interrumpir, permitiendo que cada palabra se hundiera, procesando el dolor, pero también observando algo importante. Miguel no estaba justificando sus acciones. No estaba minimizando el daño que había causado. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, siendo completamente honesto, no solo conmigo, sino también consigo mismo. Cuando terminó de hablar, le dije que necesitaba tiempo y espacio para pensar. Le pedí que se fuera por un tiempo, que me diera la oportunidad de decidir si nuestra relación tenía alguna posibilidad de salvarse. Se fue esa misma noche a casa de su hermana, llevándose solo lo esencial. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alterné entre la ira más profunda y una tristeza paralizante. Mi terapeuta se convirtió en mi ancla, ayudándome a procesar no solo la traición actual, sino también cómo se conectaba con mis traumas pasados. Elena intentó contactarme varias veces, dejando mensajes de voz llenos de disculpas y explicaciones. Los escuché todos, no por masoquismo, sino porque necesitaba entender. En uno de ellos, dijo algo que me hizo reflexionar. «Lo que hicimos no tiene justificación, pero tú mereces saber que nunca fue sobre ti».
fue sobre nuestras propias debilidades, nuestros propios miedos no resueltos. Durante ese periodo de separación, tanto Miguel como yo iniciamos terapia individual intensiva. Él comenzó a enfrentar sus propios traumas no resueltos, el impacto de crecer viendo a su madre sufrir abuso, su tendencia a buscar escapes cuando las emociones se volvían demasiado intensas, su necesidad compulsiva de salvar a otros. Yo trabajé en mis propios temas, mi miedo al abandono, mi tendencia a volver invisible mi propio dolor para no cargar a otros, mi dificultad para establecer límites saludables incluso en mis relaciones más cercanas. Después de 3 meses de separación, acordamos encontrarnos en un terreno neutral, el parque donde solíamos pasear durante nuestros días de universidad. Miguel había cambiado. Se le veía más delgado, con ojeras bajo los ojos, pero también había algo diferente en su mirada, una claridad que no había estado ahí antes. He estado pensando mucho sobre el perdón, me dijo después de un largo silencio. No sobre merecerlo, porque sé que no lo merezco, sino sobre lo que significa realmente. He pasado años trabajando con sobrevivientes, hablando sobre justicia y reparación, pero nunca entendí realmente la profundidad de lo que significa traicionar la confianza de alguien que amas. Su honestidad me conmovió, pero mantuve mi guardia alta. El perdón no es un derecho, respondí. Es un proceso, y ni siquiera sé si estoy lista para comenzarlo. Lo sé, dijo. Y si decides que no hay camino de regreso para nosotros, lo entenderé. Pero necesito que sepas que estos meses me han cambiado. He tenido que enfrentar partes de mí mismo que había estado evitando toda mi vida. Nos sentamos en ese parque durante horas, viendo pasar a las familias y los corredores, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La familiaridad del lugar contrastaba dramáticamente con lo mucho que habíamos cambiado desde aquellos primeros días de nuestra relación. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dije finalmente. Pasé años ayudando a personas a superar traumas y traiciones, convenciéndolas de que merecían una segunda oportunidad en la vida. Pero ahora que estoy del otro lado, entiendo por qué es tan difícil. Miguel asintió, sus ojos fijos en el horizonte. En la Facultad de Derecho nos enseñan sobre justicia restaurativa. La idea de que el verdadero propósito de la justicia no es el castigo, sino la sanación tanto de la víctima como del ofensor. Nunca entendí realmente lo que significaba hasta ahora. Durante las semanas siguientes, comenzamos a vernos más regularmente, siempre en lugares públicos, siempre con límites claros. Cada encuentro era una mezcla de conversaciones dolorosas y momentos de conexión genuina. Miguel había iniciado un grupo de apoyo para hombres que luchaban con patrones destructivos en sus relaciones, y yo podía ver cómo este trabajo lo estaba transformando. Elena se había transferido a otra oficina en otra ciudad, una decisión que tomó por iniciativa propia. Antes de irse, me envió una carta detallada explicando su parte en todo lo sucedido, asumiendo completa responsabilidad por sus acciones y expresando un arrepentimiento que sentí genuino. Guardé esa carta, no por ella, sino porque representaba un tipo diferente de cierre para mí. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. La decisión de darle una segunda oportunidad a nuestra relación no fue repentina ni fácil. Fue un proceso gradual, construido sobre la base de pequeños momentos de verdad y vulnerabilidad compartida. Miguel demostró su compromiso no solo con palabras, sino con acciones consistentes y cambios reales en su comportamiento. Establecimos nuevas reglas y límites claros. La transparencia total se convirtió en nuestra norma. Contraseñas compartidas, ubicaciones conocidas, comunicación abierta sobre nuestras interacciones con otros, no por control o desconfianza, sino como un compromiso mutuo con la honestidad. Nuestras sesiones de terapia de pareja se convirtieron en un espacio sagrado donde podíamos explorar no solo la traición,
sino también los patrones más profundos en nuestra relación. Descubrimos que ambos habíamos estado llevando cargas emocionales que necesitaban ser reconocidas y sanadas. La reconstrucción de la confianza fue un proceso lento y a veces doloroso. Cada mensaje de texto tardío, cada reunión que se prolongaba más de lo esperado, provocaba una punzada de ansiedad en mí. Pero Miguel aprendió a manejar estas situaciones con paciencia y comprensión, siempre dispuesto a proporcionar la seguridad que yo necesitaba sin resentimiento. Un año después de la confrontación inicial, tomamos la decisión de mudarnos a un nuevo apartamento. El antiguo contenía demasiados recuerdos, tanto buenos como dolorosos. Queríamos un espacio fresco que representara este nuevo capítulo en nuestra relación. El nuevo lugar era más pequeño pero más luminoso, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Lo decoramos juntos, creando un espacio que reflejara quiénes éramos ahora. Más maduros, más conscientes, más fuertes en nuestra vulnerabilidad compartida. Fue en este nuevo hogar donde comenzamos a soñar nuevamente con el futuro. La idea de la fundación surgió una noche mientras cenábamos en el balcón. Hablábamos sobre cómo nuestras experiencias personales podrían ayudar a otros que atravesaban situaciones similares. ¿Y si creáramos un espacio donde la sanación legal y emocional pudieran ocurrir simultáneamente?, propuso Miguel. Un lugar donde los sobrevivientes pudieran encontrar todos los recursos que necesitan bajo un mismo techo. La idea resonó profundamente en mí. Después de todo, mi propia historia era un testimonio de cómo el apoyo integral, emocional, legal, social, podía transformar vidas. Y ahora, nuestra historia de recuperación y reconciliación podría ofrecer esperanza a parejas que enfrentaban sus propias crisis. Los meses siguientes los dedicamos a planificar. Utilizamos nuestros ahorros combinados y buscamos apoyo de otros profesionales que compartían nuestra visión. Mi madre, que había encontrado su propia vocación en el trabajo social, su propia experiencia de confrontar sus errores y trabajar en su sanación, lo había convertido en un defensor más empático y efectivo. Ya no era solo un abogado luchando por justicia, era alguien que entendía profundamente la complejidad del proceso de sanación. Nuestra relación continuó evolucionando. Los momentos difíciles no desaparecieron por completo. Hay días en que los viejos miedos resurgen, momentos en que el pasado proyecta su sombra sobre el presente, pero aprendimos a navegar estas aguas turbulentas juntos, con honestidad y compasión. La traición de Miguel, aunque dolorosa, se convirtió en un catalizador para un crecimiento profundo en ambos. Me enseñó que el amor verdadero no es perfecto, sino resiliente. Que el perdón, cuando es auténtico y acompañado de cambio real, puede conducir a una conexión más profunda que la que existía antes. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi oficina en la fundación, puedo escuchar las voces de Miguel y nuestro equipo en la sala de conferencias, planificando un nuevo programa de apoyo. En el jardín, mi madre dirige un grupo de apoyo para familias. En las paredes cuelgan testimonios de personas que han encontrado esperanza y sanación en este espacio. Nuestra historia es un testimonio de que las segundas oportunidades, cuando se construyen sobre una base de verdadero arrepentimiento y trabajo consciente, pueden conducir a algo más fuerte y más profundo que lo que existía antes. No es un mensaje de que todas las relaciones deban salvarse, sino de que cuando hay un compromiso genuino con el crecimiento y la sanación, la transformación es posible. Miro el anillo en mi dedo, un simple aro de plata que Miguel me dio en nuestro primer aniversario después de la reconciliación. No es un símbolo de posesión o control, sino un recordatorio de que el amor verdadero es un viaje de crecimiento continuo, de perdón activo, de elección diaria de construir algo significativo juntos. Y así, mi historia continúa escribiéndose. Una historia de supervivencia, sí, pero también de transformación.
una historia que me recuerda cada día que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de sabiduría y compasión, que nuestros momentos más oscuros pueden llevarnos hacia una luz más brillante de la que jamás imaginamos posible.